Bueno, en este problema vamos a determinar el valor de la fuerza 1 y de la fuerza 2 que se encuentran en equilibrio sosteniendo un peso de 400 newtons. Ambas fuerzas se encuentran separadas por un ángulo de 60 grados. ¿Sí? Entonces, para esto lo más recomendable es que ustedes puedan dibujar un diagrama de cuerpo libre con la ayuda de este esquema, de este dibujo. Eh, Podemos dibujarlo a partir de donde convergen o del punto en el cual donde convergen todos los vectores. En este caso, ese sería el origen, este punto que estoy aquí remarcando. Y a partir de ahí, pues ya nada más dibujamos nuestro plano cartesiano. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo importante o qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? En este caso, si ustedes se fijan, vamos a tener la separación entre ambos vectores, entre ambas fuerzas, un ángulo de 60 grados, que los están compartiendo desde el origen. Por lo cual, los ángulos que yo tenga, como están todos partiendo desde el origen, ambos ángulos de cada vector con respecto al eje de las X van a tener un valor también de 60 grados. Recordar que la suma completa medida desde el primer cuadrante, 0 grados, todo esto recuerden que vale 180 grados. Y si entre la separación de cada vector va a haber un ángulo de 60 grados y están todos compartidos desde el origen, entonces quiere decir que cada ángulo va a valer 60 grados. Si sumamos los 60 más los 60 más los 60, pues te va a dar un ángulo de 180 grados. Entonces medimos el ángulo desde 0 grados en el primer cuadrante hasta el segundo cuadrante, 180 grados. Bueno, eso nada más para que lo tomen como referencia, que como está todo partido desde el centro y la separación del ángulo entre ambos dos vectores es de 60, por lo tanto los otros dos vectores que van a tener, obviamente, si ustedes se fijan, la misma tensión, también van a tener el mismo ángulo, y esto para completar los 180 grados. Bueno, ya teniendo esos ángulos con respecto al vector y al eje X, esos ángulos de 60 grados, lo que sigue es determinar cuál es su valor. Eso lo vamos a hacer con la ayuda de una sumatoria de los vectores, en este caso son vectores tipo fuerza en Y. ¿Por qué en Y? Porque en Y, si usted se fija, tenemos al peso. Entonces suponga que esos dos vectores son dos cuerdas que se encuentran a tensión y que están sosteniendo a ese peso, como si fuera una piñata. Y están sosteniendo a ese peso, por lo tanto ambas cuerdas, como tienen el mismo ángulo, deben de tener la misma tensión y se van a descomponer en sus ejes X y Y. Nosotros aquí trazamos una línea desde donde está el vector. Ahí está. Podemos observar que esos dos vectores se van a proyectar en X y Y. Pero pues aquí lo que me interesa, o lo más importante es que esos vectores se van a proyectar en el eje de las Y. Y donde estoy recalcando el vector. ¿Por qué? Porque la suma de estos dos vectores, de la fuerza 1 proyectado en Y y de la fuerza 2 proyectado en Y, al momento de sumar estas dos fuerzas, deben de ser igual que el peso para que se encuentre en equilibrio. Entonces, pues a mí no me va a interesar conocer ahorita las componentes de las fuerzas en X. De tal manera que
Si el objeto está en equilibrio y no se está moviendo en ninguno de los ejes X y Y, la sumatoria de esas dos fuerzas debe ser igual al peso. Eso es lo que dice el equilibrio. Entonces voy a poner aquí la fuerza 1 en Y, como se proyectó en Y positivo, lo pongo aquí positivo, más fuerza 2 en Y. Igual lo voy a poner positivo. Menos el peso. Esto sería todas las fuerzas que voy a tener en Y. Ahora, como dijimos ahorita, si todo está en equilibrio, el objeto, en este caso el peso de 400 newtons, no se está moviendo ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni a izquierda, ni a derecha. Y si no se está moviendo a ningún lado, pues entonces quiere decir que se encuentra en equilibrio. ¿Y qué nos dice esa primera ley del equilibrio? Que la sumatoria de todas las fuerzas de un objeto, pues las vamos a igualar a cero si no se está moviendo. Entonces aquí en la sumatoria de fuerzas en Y, todo esto va a ser igual a cero. Es decir, voy a tener cero, todas las fuerzas que tengo en Y va a ser igual a cero, y eso va a ser igual a todas estas fuerzas que tenga en Y. A la fuerza 1 en Y, más la fuerza 2 en Y, menos el peso. También en X es lo mismo, porque el objeto, como se fijan, está suspendido, está en equilibrio y no se está moviendo. Pero como repito, en X no necesitamos pues, descomponer estos vectores o saber sus valores, porque vamos a usar el peso como un dato adicional que nos permita a nosotros encontrar las fuerzas 1 y 2. Esto porque el peso pues, se encuentra en Y, por eso estoy haciendo o estamos haciendo pues, la suma de fuerzas en equilibrio en Y. Entonces me va a quedar que la componente de la fuerza 1 en Y más la fuerza 2 en Y menos el peso va a ser igual a 0. ¿Vale? Muy bien. Entonces, como yo quiero saber cuánto valen estas fuerzas, pues hacemos un despeje. Ponemos aquí fuerza 1 en Y más fuerza 2 en Y. Esto va a ser igual al peso. ¿Cómo se saca la componente de la fuerza 1 en Y? Bueno, acuérdate que con respecto a este ángulo, el de 60 grados, la componente del vector, pues es un cateto opuesto. Vamos a ponerlo aquí. Con respecto a este ángulo, este es un cateto opuesto. Entonces, como es un cateto opuesto, y yo ya sé que lo que quiero sacar es la hipotenusa, con la ayuda del cateto opuesto, obviamente la hipotenusa o la fuerza pues no la conozco, es lo que quiero determinar, pero con la ayuda de la función trigonométrica seno, voy a sacar el valor de esa hipotenusa. ¿Y por qué seno? Porque con respecto al ángulo que estamos usando, la componente de la fuerza en Y pues es un cateto opuesto. Por eso en Y usamos seno, porque el ángulo que estamos usando con respecto al eje X, ¿sí? Con respecto a este ángulo, la componente de la fuerza en Y resulta ser un cateto, y lo estoy remarcando, un cateto opuesto. ¿Sí? Cateto opuesto. Entonces voy a poner lo que vale la fuerza 1, que no sabemos cuánto vale, la dejamos aquí indicada, fuerza 1, por el seno del ángulo, el ángulo que estamos usando es el ángulo que se está midiendo con respecto al eje X, este ángulo, esto estoy remarcando, y el vector. Entonces esto representaría la componente de la fuerza 1 proyectada en Y, más la fuerza 2, que es la hipotenusa, ¿verdad? Fuerza 2, que la estoy proyectando en Y, por eso le pongo seno de 60 grados. Y eso va a ser igual al peso, que el peso ya me lo están dando. El peso va a ser igual a 200 metros. ¿Sí? Entonces, recapitulando, tenemos a un objeto que se encuentra en equilibrio por dos cuerdas, las cuales están tensionadas,
y entre esas dos cuerdas hay un ángulo de 60 grados. Por lo tanto, esas dos cuerdas o esas dos tensiones van a tener la misma fuerza. Y esas dos fuerzas, al momento de proyectarlas en Y, la sumatoria de esas dos deben de ser capaces, esas dos fuerzas deben de ser capaces de sostener al peso de 400 newtons. Entonces, según la ley de equilibrio, la suma de todas las fuerzas que interactúen con un objeto debe de ser igual a cero para que se encuentre en equilibrio. En este caso, sacamos la sumatoria de fuerzas en Y, porque con respecto a Y, tenemos el peso que se encuentra en Y nos permite con eso calcular cuánto valen estas fuerzas. Bueno, entonces ponemos aquí, vamos a poner esto, sumatoria de fuerzas en Y, dijimos que era igual a la fuerza 1 en Y, más la fuerza 2 en Y, menos el peso. Y ya nos había quedado que la fuerza 1 en Y más la fuerza 2 en Y era igual al peso. Esto porque todo estaba en equilibrio. Y ya nada más sustituimos aquí, ¿verdad? Fuerza 1 por el seno de 60 grados más fuerza 2 por el seno de 60 grados, y esto es igual a 400. Ahora bien, así como en lo que explicamos acá anteriormente, si se fijan, como estas dos cuerdas o estas dos tensiones están separadas por el mismo ángulo, pues entonces tanto la fuerza 1 como la fuerza 2 pues van a tener la misma tensión. La fuerza 1 va a ser lo mismo que la fuerza 2. Por lo tanto, yo puedo aquí tener la siguiente ecuación: fuerza 1 por el seno de 60 grados, más, en vez de poner aquí a la fuerza 2, yo ya sé que la fuerza 2 es la fuerza 1. Entonces pondría fuerza 1 por el seno de 60 grados igual a 400 newtons. Ahora, ¿por qué van a valer lo mismo? Valen lo mismo porque están compartiendo el mismo ángulo. Como ya lo vimos acá en el diagrama de cuerpo libre, son 60 grados. ¿Sí? Y deben de tener la misma tensión. Tendrían diferente tensión si no tuvieran el mismo ángulo. Y como están en equilibrio, pues ambas tensiones son iguales y están sosteniendo el mismo peso de 400 newtons. Pues por eso la fuerza 1 pues es lo mismo que la fuerza 2. Y aquí podemos simplificar esto. Tenemos lo mismo, fuerza 1 por seno de 60 grados más fuerza 1 por seno de 60 grados. Pues es lo mismo que tener 2 por fuerza 1 por seno de 60 grados. Y esto va a ser igual a 400 newtons. Entonces voy a poner aquí un despeje para la fuerza 1. Entonces si se fijan, el seno de 60 y el 2 están multiplicando la fuerza 1, pues pasarían dividiendo. Y nos queda que la fuerza 1 será igual a 400 newtons sobre 2 veces el seno de 60 grados. Realizamos esta operación y ponemos 400 sobre 2 por el seno de 60 grados. Y nos da 230.94 newtons. Y como la fuerza 1 es igual a la fuerza 2, pues entonces aquí puedo poner que la fuerza 2 también será igual a 230.94 newtons. ¿Cómo comprobamos esto? Ya dijimos ahorita que según nuestra ecuación, la suma de fuerzas en Y, si está todo en equilibrio, pues es igual a 0. Entonces teníamos que la fuerza 1 en Y más la fuerza 2 en Y menos el peso, esto nos tenía que dar igual a 0. Entonces si nosotros sustituimos aquí los valores de la fuerza 1 proyectada en Y y de la fuerza 2 proyectada en Y menos el peso,
y tendría que dar como resultado 0. O bien, también podríamos poner fuerza 1 en Y más la fuerza 2 en Y, pues debe ser igual al peso. Acuérdense que teníamos nuestros dos vectores, fuerza 2, fuerza 1, y al momento de proyectarlos en Y, la suma de estas dos fuerzas proyectadas en Y tendría que ser igual al peso para que lo detuviera. Es decir, que si yo sumo las dos componentes de estas dos fuerzas, esto me tendría que dar como resultado 400. 400 newtons y 400 newtons. Entonces, si yo sustituyo aquí lo que vale la fuerza, que ya la calculamos, dijimos que la fuerza nos daban las dos, 230, que era la misma tensión porque tienen el mismo ángulo, ponemos 230.94 newtons por el seno de 60 grados más 230.94 newtons por el seno de 60 grados. Si nosotros hacemos esta operación que está aquí, nosotros nos vamos a dar cuenta que la suma de esas dos componentes de la fuerza pues va a ser igual al peso. Esto va a ser igual al peso. ¿Sí? Y si restamos a eso 400, pues nos va a dar 0. Y ahí está comprobado que efectivamente estas dos fuerzas que sacamos, fuerza 1, se les voy a poner la fuerza 1 y la fuerza 2, fuerza 1 y fuerza 2 tendrán entonces un valor de 230.94 newtons, que al ser proyectadas pues deben de ser igual al peso. ¿Okay? Este sería pues la resolución de este problema de equilibrio de fuerzas. Es recomendable que dibujen un diagrama de cuerpo libre para que se les facilite más la resolución, como el que hicimos aquí. ¿Sí? La suma de las dos fuerzas aquí en Y debe ser igual al peso, ¿verdad? Esa es la de equilibrio. O que la suma de todas esas fuerzas sea igual en 0. Básicamente, pues ese sería el problema resuelto.